Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿No es esta la actitud de muchos cuando escuchan la palabra de Dios? Félix decía: uy, sí, eso del infierno es tenaz, eso va a ser grave. Me dio miedo, pero un día de estos vuelvo y te llamo para cuando esté listo para arrepentirme. Tengo miedo y quiero arrepentirme, pero todavía no. Herodes le pasaba lo mismo. Le encantaba escuchar a Juan el Bautista predicar, pero nunca llegó a arrepentirse. A muchos les encantan las predicaciones, pero no hay un cambio en su manera de actuar. Si la convicción no produce acción, de nada va a servir. De nada va a servir algo que te encante y te parezca lindo si no produce un cambio en tu manera de pensar. Número 2, otra cosa que no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es actuar un poco convencido o casi convencido. También vemos en Hechos donde Pablo seguía hablando de algo vital, que es el arrepentimiento. En Hechos 26, Pablo le habló a alguien: arrepiéntete, sigue a Jesús. Y este era un rey llamado Agripa. Entonces, después de escuchar la enseñanza, el rey Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por ese poco, tal vez Agripa está en el infierno. Por ese poco me falta, ese casi soy cristiano, o yo casi me gusta ir a la iglesia, casi algunos pueden estar jugando con ir al infierno. La semana que entra, o tal vez esa pequeña medida puede pasar, por esa pequeña medida puede pasar la eternidad en el infierno. No debemos ser un casi me hago cristiano o casi soy cristiano, casi me gusta ir a la iglesia. Eso no es arrepentimiento. Una tercera cosa que no es arrepentimiento, el arrepentimiento no es tener remordimiento. Y en esto voy a parar un momento. La Biblia nos cuenta de un hombre que parece que sintió tristeza por haber hecho algo. Fue Judas. Judas reconoció que había metido la pata hasta lo más profundo. Recuerden que Judas, por dinero, decidió vender a su maestro, al Salvador del mundo. Recuerden que después de que se dio cuenta de que la había embarrado, cogió el dinero que le habían pagado y fue ante los sacerdotes y les dijo: ¿saben qué? No merezco este dinero. Y los sacerdotes le dijeron: ese no es problema nuestro, eso es problema suyo. Y Judas no podía con la conciencia. Dice que fue a un terreno, ató algo a su cuello y colgó los guayos. Se ahorcó. Y nos dice que el amarre que hizo no resistió y su cuerpo cayó y se le reventaron las entrañas. Una muerte terrible. ¿Cuál fue el error de Judas? Algunos dirán: vender al maestro. El error de Judas no fue arrepentirse, porque tanto usted como yo, tal vez algún día hemos negado al maestro, tal vez algún día con nuestras acciones podríamos vender al maestro. Pero Judas olvidó que aquel Jesús que le había dado amor también tenía misericordia, y que si Judas hubiese venido a los pies de Jesús y le hubiera dicho: perdóname, te vendí, pero estoy arrepentido, ¿será que Jesús le hubiese negado su perdón? No. Judas había olvidado lo que Dios tenía para él. Él se sintió mal, no se arrepintió y terminó peor. Muchos se están sintiendo mal por los efectos del guayabo, pero en ese momento dicen: no vuelvo a tomar.
pero porque están sufriendo los efectos del guayabo, de la resaca, pero no porque haya un arrepentimiento verdadero. El que adultera se siente mal en el momento porque tiene temor de que va a destruir su matrimonio, pero olvida dejar esa relación ilícita. El que roba tal vez se siente mal porque ha robado, pero no va a haber arrepentimiento hasta que haya un cambio en la actitud, un abandono del pecado y restitución por lo que se está haciendo. De resto, lo que la gente siente o sentimos en ocasiones es remordimiento, tristeza por lo que nos está pasando, pero no un verdadero arrepentimiento. Vuelvo y le repito, el arrepentimiento trae abandono del pecado y restitución. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene dinero que no es suyo en su casa, abandona el pecado. Dice, no vuelvo a robar. ¿Pero será que deja el dinero que robó en su casa? No. Restitución es coge el dinero y lo devuelve. Eso es restitución y eso es verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es que el que anoche robó el banco decide ir y devolver la platica. Que si alguien está viviendo en adulterio o con alguien que no es su esposa, su esposo, primero le dice a Dios y le dice a la persona con la que está en una relación ilícita, no quiero saber nada más de ti, porque sé que esta relación no me va a llevar a ningún lado. Debo terminar esta relación ilícita porque esto me va a acarrear juicio a mí, a mis hijos y a mi familia. Puedes llorar en medio del pecado, puedes angustiarte y decir, soy una mala persona, pero si no tomas la acción de arrepentirte, de nada va a servir. Y no puedes esperar más que el juicio de Dios. Si hay alguien que está en una relación ilícita y tal vez le remuerde la conciencia de que está actuando mal y no deja su relación, no va a haber arrepentimiento. Número 4, arrepentimiento tampoco es sentirse desesperado. Perdió ayer el trabajo y se desesperó y ahí sí dijo, Señor, perdóname, ahora sí voy a ser una buena persona. Ese arrepentimiento es falso, porque no ha sido producido por un cambio, sino es producto de la desesperación. Ese ejemplo lo vemos en el faraón. Nos dice que vino la plaga de sangre en el agua, que el agua se convirtió en sangre y el hombre no se arrepentía. Vinieron las ranas, vinieron los piojos, vinieron las llagas, vino la enfermedad. Pero el hombre en la séptima plaga ya estaba como muy azotado, muy angustiado, como algunos que en medio de las dificultades pecan y sufren y llega el momento en que dicen, uy Señor, ahora sí ya estoy como en el lago, en el lodo cenagoso, ya es hora de arrepentirme. Pero no es un arrepentimiento verdadero, es fruto de la desesperación. La Biblia nos dice que el faraón en Éxodo 9:27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os deje ir y no os detendré más. Éxodo 9:27. El faraón estaba desesperado en la séptima plaga. Pero ¿cuántas plagas fueron en total? 10. Fueron 10 plagas. Pero en la séptima el hombre mostró desesperación. Mostró desesperación porque estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Cuando estamos desesperados porque tu hijo te va a dejar, porque tu esposo te va a dejar, porque vas a perder el trabajo y dices, Señor, ayúdame, tal vez eso no es verdadero arrepentimiento. Tal vez es fruto de la desesperación. Pero
Si tú clamas realmente pensando que vas a tener un cambio, ahí está el verdadero arrepentimiento, no en medio de la desesperación. Y una última cosa que no es arrepentimiento es decir, mañana me arrepentiré. La pareja de noviecitos que están teniendo relaciones sexuales y el novio dice, uy, sí, yo debo cambiar mi manera de actuar. Está bien, voy a darme el lujo este mes y cuando termine el mes, ay, sí voy a cambiar. Dicen, mañana, sé que estoy haciendo mal, pero cuando llegue a viejo y esté en las últimas, enfermo, en el hospital, ¡ay, me arrepentiré! Eso no va a ser arrepentimiento. Estoy haciendo un negocio ilícito, pero voy a esperar a que la platica esté en el banco y cuando ya esté en el banco, ahí sí me arrepiento. Eso no es verdadero arrepentimiento. Cuando le pidas perdón a Dios, Dios no lo va a tomar en cuenta. Porque esperaste a pecar para ahí sí arrepentirte. Nuestros pensamientos, amados, los conoce Dios. Y Dios sabe lo que estás planeando. Dios sabe cuando es verdadero arrepentimiento. Pues ya hemos visto que no es arrepentimiento, pero ¿qué es lo que realmente es arrepentimiento? ¿Qué es lo que realmente Dios anhela de nosotros? Dios ve nuestro corazón. Y arrepentimiento es decirle sí a Dios. ¿Es decirle qué? Sí a Dios. Tu remordimiento no va a servir. Es decirle ahora, sí, Señor, necesito un cambio en mi manera de actuar y en mi manera de pensar. Esta palabra me encanta en el griego y es metanoia. Ustedes ya la conocen. ¿Qué quiere decir metanoia? Es un giro de 180 grados. Es alguien que va caminando hacia allá y decide voltear y mirar hacia el otro extremo. No es un cambio de 90 grados. Ay, sí, Dios me dice que deje esta relación ilícita, pero la voy a tener como amiga. Es un cambio de 90. Un cambio de 180 es cambiar completamente y romper con esa relación. Si Dios me está diciendo que deje el chisme, no es, bueno, no voy a hablar de Julano, pero sí voy a hablar de Sutano. Eso es un cambio mediocre. Tiene que ser un cambio total. Eso es metanoia. Es un cambio hacia Dios, primeramente. Es un cambio en la manera en que creemos que Dios actúa frente al pecado. Es un cambio en lo que conocemos de Dios. Es reconocer que Dios juzga el pecado. Es reconocer que Dios odia el pecado. Es reconocer que Dios no está de acuerdo con el pecado. Es reconocer que Dios va a traer juicio contra el pecado. Arrepentimiento es un cambio hacia el pecado. Entiendes que hay algo grave, hay algo delicado en tu vida, hay algo que merece una transformación, porque si tú no lo cambias, vas a acarrear juicio, destrucción, enfermedad y ruina sobre tu vida. Es reconocer que lo que estás haciendo tiene un nombre de 6 letras, pecado. Reconocer que la mentira se llama mentira, no se llama un chistecito o una broma o una mentira blanca. Que la relación ilícita tiene nombre, se llama adulterio y es pecado. Que el hurtar, el no pagar los impuestos que debes pagar, se llama pecado. Tenemos la costumbre de aminorar nuestra carga y tratar de dar tranquilidad a nuestra conciencia. Y algunos llaman al pecado de otra manera. Arrepentimiento es llamar al pecado como se llama, pecado realmente. Pero también arrepentimiento es un cambio hacia nosotros mismos. Y es entender que no debemos seguir viviendo como estamos viviendo. Es reconocer que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Que tienes que dejar de mentir,
que tienes que dejar de robar, de coger lo que no es tuyo, o pagar lo que debes pagar, de dejar una relación ilícita. Eso es realmente arrepentimiento. Y un buen ejemplo lo vemos en el Salmo 51. Quiero que lo leamos juntos. Salmo 51. Este salmo lo escribió alguien después de haber pecado gravemente. Tal vez ustedes lo conocen porque han leído de él. David. David había adulterado, había asesinado, pero él llegó el momento en que reconoció su falta. Salmo 51, en tu Biblia. Vamos a leer. ¿Cuántos lo tienen? Hasta el versículo 13. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Hay algo interesante en esta oración de David. Número uno es que el pecado le había robado algo, y lo repite varias veces. El pecado le había robado la alegría. El pecado le había robado el gozo. Por eso dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Y lo repite en 3 versículos. Si andas cabizbajo, si andas amargado, si andas deprimido, angustiado, tal vez falta arrepentimiento en tu vida. Tal vez hay algo que tú no has puesto a cuentas delante de Dios. Tal vez te la pasas quejándote del matrimonio, pero no has examinado tu propia vida y lo que anda mal. Tal vez esa tristeza que hoy sientes es consecuencia de una falta de arrepentimiento en tu vida. Es una falta de un cambio y de una confesión a Dios. Él dice: vuélveme el gozo. Y en el versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores, ¿sé qué? Una persona que vive en pecado no puede testificar de Cristo. Una persona que anda mal, muy probablemente no va a hablar de Dios a otras personas. Él sabía que necesitaba la sanidad de Dios. ¿Quién? David. Necesitaba que Dios lo transformara. Necesitaba un cambio porque su vida iba en picada. Y que si no hacía un alto y miraba a Dios, iba a terminar aún peor las cosas. Y tuvo un cambio de 180 grados. Porque él quería hablarles a otros del camino de Dios. Tal vez tú has querido hablarles a otros de Jesús, pero no puedes hacerlo hasta que no haya un cambio en tu vida, no haya una sanidad, no haya una confesión real. Y quiero terminar leyendo
Segunda de Corintios 7, 9 al 10. Segunda de Corintios 7, 9 al 10. Ese creo que no está anotado ahí en el bosquejo. Segunda de Corintios 7. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra. Dice, ahora me alegro, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí está hablando de dos clases de tristezas. Hay una tristeza que es la tristeza del mundo. Y dice que algunos se sienten tristes cuando hacen algo malo, pero dice que esta tristeza no produce ningún cambio en sus vidas. Y el apóstol Pablo habla de otra clase de tristeza, pero dice que esta tristeza no dura mucho tiempo, es una tristeza momentánea. Dice que es una tristeza por causa del pecado, pero que esta tristeza, que es pasajera, nos lleva a decirle a Dios, Dios, realmente quiero cambiar mi manera de actuar. Confieso que he fallado, confieso que he mentido, confieso que me la paso hablando de la vecina. Te pido que me ayudes. Y es interesante porque el arrepentimiento es una herramienta que olvidamos como cristianos. Es algo vital y necesario para vivir como verdaderos siervos de Dios, pero es algo que no ponemos en práctica. Finalmente Jonás se arrepintió de lo que había hecho y nos dice que llegó al lugar porque Dios le había dado una segunda oportunidad, volvió al lugar y predicó. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que el rey y todos ayunaron pidiendo misericordia de Dios. Y nos dice que Dios, ¿qué? Se arrepintió de lo que iba a hacer. Note esto. La Biblia dice que Dios no se arrepiente, pero está hablando del pecado, porque Dios no peca. Pero hay algo de lo que Dios sí se arrepiente, y es en su trato con el ser humano. Nosotros debemos arrepentirnos del pecado. Dios no tiene por qué arrepentirse del pecado porque Él no peca. Pero hay algo que en Dios sí produce un cambio, y es el arrepentimiento. Dios probablemente ha declarado juicio sobre su vida, pero usted aún tiene tiempo de cambiar y tiene tiempo de pedirle a Dios que cambie de opinión respecto a lo que ya ha decretado sobre su familia, sobre su vida, sobre sus finanzas. Tal vez el juicio de Dios es decretar juicio sobre sus finanzas y decir, esta persona no va a prosperar nunca porque no quiere arrepentirse. Pero en nuestras manos está que Dios cambie de opinión frente al juicio que ha declarado sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Es decirle, Dios, si hay juicio sobre mi vida, si hay juicio sobre mis hijos, si hay juicio sobre mi familia, te pido que tengas misericordia. Quiero cambiar mi manera de actuar, quiero dar un giro de 180 grados. Y eso hace que la mano de Dios también cambie. Y ese juicio se convierta en bendición. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? ¿Cuántos quieren bendición para su familia? ¿Cuántos quieren prosperidad y abundancia? Una vida llena de alegría y de la plenitud que solamente Dios quiere dar y ofrecer. Pero eso solo es posible cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio en nuestras vidas. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener ese cambio.
Padre, reconocemos que hemos sido pecadores. Reconocemos que en muchas áreas de nuestra vida nos ha hecho falta confesarte nuestra falta, nuestro pecado. Reconocemos que nos hemos vuelto cómodos en cuanto a nuestra manera de actuar. Pero sabemos que nuestra comodidad trae juicio, Señor. Sabemos que nuestra tranquilidad frente al pecado trae juicio. Y no queremos juicio, Señor. Tampoco queremos un cambio a causa del temor. Queremos un cambio porque reconocemos que el pecado no nos lleva a nada bueno. Que el pecado solo trae ruina y destrucción. Que un noviazgo que no está de acuerdo a lo que tú quieres al final va a terminar mal. Que un matrimonio que no está de acuerdo a la obediencia, sino que está en adulterio, va a terminar mal. Que una vida que se la pasa en la mentira, en el chisme, va a terminar enfermo, Señor. No queremos vivir mal. Queremos vivir en victoria. Por eso ponemos en tus manos cada uno de nuestras vidas. Y si aún nos hace falta, Señor, de entregar un área en nuestras vidas, te pedimos fuerzas. Te pedimos que nos ayudes a renunciar a aquello que aún hace falta cambiar. Para que podamos dejarlo a un lado, Señor. Para que podamos experimentar la bendición que tú tienes para tu pueblo. Fortalécenos en estos 40 días. Ayúdanos, Señor, a experimentar la grandeza de tu poder. Cada cosa, Señor, maravillosa que tú tienes, queremos experimentarla. En el nombre de Jesús, te queremos dar gracias. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque diste a Jonás una segunda oportunidad. Gracias porque diste al pueblo de Nínive una segunda oportunidad. Gracias porque hoy das a tu pueblo, a tu iglesia, una segunda oportunidad. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey por la segunda oportunidad?